Nos encontramos en el patio de escuelas menores de la Universidad de Salamanca, en el espacio expositivo que está justo al lado del Cielo de Salamanca, porque queremos sugerirles que se introduzcan en el color de la palabra de José Portilla. Él mismo nos explica en qué consiste este color y por qué ha querido otorgarle esta nueva propiedad a la palabra. Muy buenas, José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. José, nos encontramos en esta exposición obras que se inspiran en textos de poetas que digamos que al autor de estos cuadros le han inspirado algo, ¿verdad? Exactamente, es decir, yo en principio la poesía es una de las artes que a mí me ha llenado profundamente. Y entonces hace mucho tiempo que estaba pensando el hacer una especie de, no homenaje, sino de alguna forma servirme de las palabras del poeta para yo trasladar la emoción que a mí me produce la poesía a los cuadros. Y es lo que he hecho con esta exposición. Es lo que ha conseguido José Portilla. Vamos a ir paseando para que ustedes puedan ir viendo algunos de estos cuadros. José, ¿cómo se consigue que unas palabras no nos transmitan una imagen concreta, sino una idea y esa idea llevarla al cuadro? Porque si se habla de un árbol no vemos un árbol claramente definido, sino es otro tipo de sentimiento, otro tipo de sugestión, ¿no? Claro, porque yo lo que intento es trasladar las emociones, la emoción que a mí me produce cuando leo la poesía. Es decir, cuando yo leo la poesía intento decir con colores, con formas, lo que el poeta me está diciendo con palabras. José, ¿cómo ha sido, continuamos andando, cómo ha sido esa elección de los poemas? ¿Qué ha sido lo que te ha llevado a elegir estos poetas y no otros? Bueno, es algo muy sencillo, es decir, he elegido los poetas que realmente a los que yo me siento más próximo, es decir, porque su poesía de alguna manera comunica conmigo más que otros poetas. No quiero decir que sean los mejores, a lo mejor hay otros tan buenos como los que yo he intentado trasladar, pero son los que yo me dicen más cosas, me producen mayor emoción, y entonces al producir mayor emoción he intentado trasladar esa emoción, ese sentimiento en los cuadros que vemos aquí. Además con texturas, con colores diferentes, es el caso de este cuadro ante el que nos encontramos y que te quería pedir, José, que nos explicaras un poco. Las texturas ya forman de alguna manera parte permanente de mi forma de expresión. Desde que yo comencé como pintor, desde mis comienzos como estudiante de pintura, ya la materia forma parte de mi forma, de mi mundo especial, ¿no? Entonces esto lo he trasladado simplemente a los cuadros relacionados con la poesía. En este caso, ¿de quién es la poesía y qué nos transmite? En este caso es de un poeta alemán enormemente conocido, Rainer Maria Rilke. Es un poeta en el que yo me he sentido siempre muy cercano a él, tanto es así que hace ya, pues no sé, aproximadamente 15 o 20 años, yo edité un libro sobre poemas de Rainer Maria Rilke. Creo que los escribió en francés, que se llama Las Ventanas, La Fenêtre, y entonces editó un libro que se presentó en Barcelona y luego en Alemania. Hay 10 poemas sobre las ventanas. Yo hice una serie de grabados sobre esos poemas. Y entonces, bueno, pues es uno de los que aquí están representados. Hay en este espacio hay una especie de torbellino, de mundo, como ya hice en la parte que se destaca de texto, apágame los ojos, puedo verte. Entonces, muy curioso la técnica y muy curioso lo que ha inspirado este cuadro, pero digamos que hay como tonos más tenebrosos, tonos más oscuros, pero claro, depende de lo que sugiere cada poema, porque en esta ocasión pues vemos como una estampa un poco como más otoñal, podríamos decir. Este es todo lo contrario, es decir, todo lo contrario en un sentido plástico o del color, ¿no? Este es de San Juan de la Cruz, entonces es otro de mis poetas también preferidos, San Juan de la Cruz, y bueno, en el San Juan de la Cruz hay más explosión de color, ¿no? Hay una especie de campo lleno de flores, lleno de matices, lleno de primavera, lleno de luz. Además, con tu técnica consigues casi que veamos las ramas, las hojas caídas en el suelo, ¿verdad? Con esas texturas, con ese juego, que no sé cómo lo logras, José, no sé qué herramientas utilizas tú en tu taller, donde viene esta inspiración. Bueno, las herramientas que utilizo muy poco los pinceles, sí que los utilizo al final del cuadro para darle ciertas veladuras, pero lo principal que yo utilizo son las espátulas, y las espátulas es para trasladar la densidad de la materia, que de alguna forma yo preparo, es decir, los colores,
Yo utilizo pigmentos naturales, que los mezclo con diferentes materiales, con un aglutinante, que generalmente suele ser el látex o algún otro, y hago, digamos, mi propio color. Digamos, mi propio acrílico, mi propio óleo, que no es ni acrílico ni óleo, sino que son preparados por mí. Y por eso me permite con las espátulas, con las paletas, darle materialidad y darle una textura densa. Pues aprendemos uno de los trucos que utiliza José Portilla. Continuamos este recorrido, José, y ahora te quería preguntar mientras paseamos, ¿qué supone esta exposición para ti? Si crees que es una de las que más te ha podido gustar o un poco qué ha supuesto este punto en tu carrera. Bueno, para mí supone muchísimo por una razón muy sencilla, por eso de estar dentro del espacio casi reverencial de la universidad. Para cualquier artista es algo muy importante y para mí lo es por una razón muy sencilla. Primeramente porque estoy enamorado de mi ciudad, de Salamanca, y Salamanca sin la universidad no sería Salamanca. Claro. Y entonces es un verdadero honor, un verdadero placer el que Manuelas me haya permitido exponer y mostrar parte de mi obra en esta sala. Y no solo poder, digamos, exponer lo que dice José, sino es el lugar y ver cómo esas palabras sugieren estas ideas, porque muchos cuadros han inspirado también muchas y bellas palabras también a lo largo de la historia. José, en esta ocasión sucede al contrario. Es al contrario. Sí. Aquí es al contrario. De todas las formas, en mi convivencia con la poesía, cuando yo estaba realizando estos cuadros, yo diría que a veces ha sido placentera, pero a veces ha sido realmente dura, porque de alguna forma o de alguna manera la poesía quería ir por un sitio y yo quería llevarla por otro. Y ha sido, pero siempre lo ha llegado un momento de armonía entre la poesía y el pintor. Y claro ejemplo de ello son estas obras. Quería acabar, José, porque antes de comenzar esta entrevista me ha dado tiempo a leer y he visto que había un poema tuyo, había un texto tuyo es este que tenemos aquí, ¿verdad? Para finalizar, para que nos explicaras esta obra que por completo podemos decir que es tuya, tanto las palabras como lo que han inspirado esas palabras. Si nos lo puedes explicar. Bueno, sí, de alguna forma yo quiero decir que somos las palabras porque de alguna forma esta mesa es una mesa porque decimos que es una mesa y una silla es una silla. Entonces las palabras somos nosotros mismos también. Entonces intento expresar, por eso en el cuadro hay nombres de poetas también, como Garcilaso, como Manrique, como, no sé, Juan de la Encina, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los que de alguna forma con sus palabras han formado pues el sentido casi reverencial de lo que es para mí la poesía. Digamos que Mesa la componen la M, la E, la S y la A, y a José Portilla lo componen todas estas personas también que han pasado por tu conocimiento y por tu experiencia, ¿no? Podríamos decirlo así, resumirlo así. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de intentar expresar un poco con palabras lo que yo he intentado decir con la pintura, con mis obras. Yo espero que las personas que vengan a ver la exposición disfruten solamente un poquito de lo mucho que yo he disfrutado cuando he hecho todos estos cuadros. Pues eso lo esperamos. José, muchas gracias por atendernos y a ustedes pues les dejamos con algunas de las imágenes de estas obras de arte de José Portilla, pero recuerden que pueden venir a visitarlas al espacio expositivo junto al lado del Cielo de Salamanca en el patio de escuelas menores hasta el próximo 26 de mayo.